Buenas tardes, agradezco la invitación a participar de estas jornadas. Como siempre, al Padre Ignacio Andereguen y a Selmira por haber elegido el tema de mi ponencia, que es imprudencia y lujuria. Nos preocupa en nuestro servicio como terapeutas el daño para la salud espiritual causado por la invisibilización cultural de, por un lado, las faltas contra la pureza y por otro, la ignorancia teórica y práctica de la virtud de la prudencia. Vemos cómo imprudencia y lujuria, viciosamente implicadas una con la otra, deforman la personalidad de los individuos y estragan la cualidad moral de la sociedad. La prudencia, dice Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, es la recta razón de las cosas por obrar. Es la virtud moral que lleva a racionalidad a todos nuestros actos morales internos y externos. Tenemos una aptitud natural para la prudencia, pero requiere la aplicación esforzada de nuestras potencias, todas nuestras potencias. En particular, la memoria de la propia vida, la imaginación y la afectividad, especialmente la voluntad, para discernir, elegir e imperar. Pues el objeto de esta virtud se refiere a la bondad de nuestros actos. Es entonces un objeto del apetito. La prudencia es especulativa y es práctica. Se funda en lo universal y se aplica a lo particular. Las afirmaciones universales reflejan nuestra propia estructura esencial, la estructura de la ley natural impresa en nuestra alma. Podemos decir con San Agustín que además nuestra inteligencia está así iluminada por la luz divina del Creador. Acercándonos más a nuestro tema, diríamos que la prudencia requiere la propia experiencia de lo vivido, que al ser insuficiente se beneficia con el consejo de los mayores y de los mejores, y requiere una actitud de docilidad en la escucha. Es la tan denostada obediencia, que suele reemplazarse por la rebeldía o por una sumisión servil. Requiere la prudencia, solicitud, atención para obrar con rapidez, atención a la realidad en la que intervienen todas las potencias. Requiere cautela, atención a los obstáculos posibles. Insisto, todas las potencias han de estar al servicio de la prudencia. Digamos, de la inteligencia y la voluntad para obrar bien. El razonamiento suple las limitaciones de nuestro intelecto, que en su debilidad no alcanza a darnos este obrar bien de modo inmediato, exigiéndonos, además de este razonamiento esforzado, una buena disposición de los sentidos internos, la imaginación, la memoria, la cogitativa, y una buena disposición de los apetitos, para que se vea favorecido su ejercicio. Podemos vislumbrar así cómo la inmoderación pasional, el desorden de los apetitos y de la sensibilidad interna operan en contra de la prudencia. Así como la prudencia lleva racionalidad a nuestros actos para que sean morales, actualizando el bien en nuestra vida y para el bien común, ocurre también que la pérdida de bien y de racionalidad por la vigencia de los vicios morales no solo desactualizan los bienes, sino que impiden el ejercicio mismo del racionamiento prudencial. En rigor, todos los vicios morales conllevan irracionalidad. Son imprudencias que atentan contra el buen obrar. Así, por ejemplo, el miedo, la cobardía, la pusilanimidad en quien adolece de fortaleza, la violencia y el odio del injusto, y en el terreno de la templanza, enceguecen y atentan contra la prudencia no solo la lujuria, pues hay también una irracionalidad en la avaricia,
una irracionalidad en la gula, especialmente una irracionalidad en el amor propio. Esta irracionalidad permea toda otra irracionalidad, atentando contra la caridad, alejándonos de Dios. Los vicios, en tanto, conllevan una subordinación patológica de la inteligencia y sus tendencias hacia la irracionalidad, atentan igualmente contra la virtud de la prudencia. Los vicios conllevan una subordinación de la inteligencia a sus tendencias irracionales y de esta manera atentan contra la virtud de la prudencia. En concreto, la imprudencia y la inmoderación del uso de la sexualidad, lujuria, se vinculan profunda y negativamente. En la actualidad, los actos impuros que en su hacerse habituales constituyen el vicio de la lujuria, lejos de ocultarse o causar vergüenza, como lo entendía Aristóteles, se declaman y exaltan, concebidos como respuestas normales requeridas por la supuesta necesidad de una sexualidad polimorfa. En rigor, la naturaleza de la sexualidad no impone ninguna necesidad a los individuos, ni es polimorfa, sino que se inscribe en una complementariedad heterosexual. La cualidad de necesario y de polimorfo derivan de un culto erótico de uno mismo en tanto proveedor de placer, o un culto erótico del placer. Sí, podemos concebir toda erotización como una idolatría, en este caso de los placeres sensuales y en particular de los placeres referidos al sentido del tacto. Como terapeutas podemos detenernos junto al paciente a considerar en detalle el absurdo de este culto, a considerar justamente la imprudencia y los daños que conlleva esta imprudencia como consecuencia de cualquier acto impuro, sea fornicación, adulterio, todos los actos contra natura, masturbación, homofilia, exhibicionismo, voyerismo, pornografía. Detenernos a considerar también las consecuencias de esta irracionalidad. Menciono apenas dos situaciones cuyo absurdo se hará ineludible para el paciente. La primera situación es la edificación narcisista de uno mismo como proveedor de placer, hacer un ídolo de sí mismo. Solo se puede nutriéndose en la ficción, pero requiere también poner todas las facultades anímicas a su servicio. El enfermo pone todas sus facultades al servicio de su procura de placer, identificando su yo con esta procura, su yo con el placer. Será un yo insatisfecho e insaciable, que queda discapacitado para la recepción de los bienes que hacen a la plenitud humana, tales como el amor conyugal, filial, fraterno, para los bienes del estudio y del trabajo y especialmente para la oración y la recepción de los bienes sobrenaturales. La segunda situación es la torpeza mental o ceguera mental, como consecuencia directa en el plano intelectual. El enfermo no puede hacer uso de sus facultades, las facultades del gobierno de sí mismo, fuera del ámbito de su vicio, aunque se considere idóneo para llevar adelante su vida cotidiana, se dará cuenta de la centralidad deformante de la procura de placer venéreo y cómo su inmoderación entorpece la conducción de su vida como una integridad armoniosa y ordenada, cómo lo priva de libertad de descanso contemplativo, cómo los otros son solo cómplices o enemigos de su placer, y cuán desviado se encuentra de su fin último, de su crecimiento en el amor al prójimo y a Dios. Esto es así porque la lujuria impide el desarrollo de la prudencia, la virtud necesaria para las virtudes morales, pero también necesaria para el desarrollo de las virtudes sobrenaturales. ¿Por qué en particular la lujuria relacionada con la imprudencia
de ejercer la virtud de la prudencia, digamos. Y Santo Tomás responde que esto es así por la vehemencia mayor propia del placer venéreo, lo cual le da una gravedad también mayor respecto de otros vicios. La lujuria capta, subyuga todas las fuerzas del alma para llevar a término sus actos propios. Así como la lujuria es una condena a la imprudencia, el acto sexual virtuoso requiere un ejercicio perfecto de la virtud de la prudencia para moderar el deseo sexual, para ordenarlo a su fin, para purificar sus motivaciones e incluso para elegir al cónyuge, para amarlo con benevolencia y fidelidad, etc. La lujuria es causa además de otros vicios que impiden el desarrollo de esta virtud de la racionalidad. La lujuria desarrolla el amor propio, la avidez de darse las satisfacciones debidas, la tristeza causada por las frecuentes frustraciones, y pasa a ser un estado de ánimo latente, esta tristeza. Luego la lascivia, por la pereza que se desarrolla en relación a los bienes más altos, en particular un odio a la ley natural y a Dios. El miedo ante la privación y la sensación de vacío y de displacer, la cólera, cuando la procura de placer no se logra, no se encuentra, la envidia. Todos estos vicios adjuntos a la lujuria deforman profundamente la personalidad. El paciente dirá que él es una persona adaptada a la vida social y le haremos ver que no hay estrictamente un gobierno de su vida, sino que se trata más bien de un ajustarse externo, un ajustarse con dificultad a los mínimos requerimientos sociales y principalmente dirigido todo a conseguir sus fines lujuriosos. El paciente descubrirá cómo el estudio, el trabajo y la vida familiar se le han vuelto antagonistas y con cuánto disgusto lo lleva adelante. Siente que no tiene resto debido a esta preocupación excesiva por su propio bienestar y su procura de placer. Algo queda en la inteligencia práctica del lujurioso como sustituto de la prudencia. Es la llamada prudencia de la carne, aliada de la mentira, el engaño, la astucia, obra de una racionalidad subyugada y deforme, al servicio de los bienes sensuales, tomados estos como fines de la vida y alejándola de una relación ordenada con estos bienes sensibles, tal como está dispuesto por Dios, y alejándola también del conocimiento de los bienes espirituales que pueden llevarnos de bien en bien a nuestro fin último, la unión de amor con Él, única causa de la felicidad humana. La gravedad de esta prudencia de la carne es, en primer lugar, que separa a la persona de los bienes morales, esos bienes que la sanean y la disponen a los bienes divinos. Imprudencia y lujuria se expresan en el eslogan simplemente hazlo, just do it, que hace propaganda a la superficialidad en todos los aspectos de la vida y a una impulsividad irrestricta. San Gregorio Magno enumera como daños causados por la lujuria en el plano cognoscitivo la ceguera mental, la inconsideración y la inconstancia. Y en el plano afectivo, la precipitación, el amor propio, el odio a Dios, el gusto por lo inmediato y luego la desesperación del futuro. Nosotros podríamos detallar que el amor propio conlleva los vicios de vanidad, orgullo y egoísmo, y que sus consecuencias ineludibles son la ansiedad y la tristeza. La cercanía de la lujuria respecto de las adicciones es un hecho observable también en nuestra profesión. Como vimos, la lujuria hace derivar todas nuestras fuerzas hacia una periferia. Hablábamos de la superficialidad. En esta periferia el yo y nuestra sensualidad se confunden
rompiéndose nuestro vínculo con lo dado en la realidad. En el caso de la virtud de la templanza, que es propiamente moderación, se regulan las relaciones naturales del alma y del cuerpo. Hay una diferencia entre los movimientos de la sexualidad y los movimientos que siguen otras tendencias del cuerpo. Los movimientos de los genitales en sí mismos no están sujetos al imperio de la razón y no deben estarlo. De allí la importancia de la castidad, que sabe el cuándo, el cómo y el para qué del uso de los órganos sexuales. Nos recuerda Santo Tomás que la finalidad del coito es la procreación y agrega más adelante respecto del matrimonio que su finalidad es la procreación y la educación de la prole. Aclara el doctor Angélico que esto ocurre por un designio muy particular referido a la sexualidad humana, que es la complementariedad que da una motivación especial al deseo de la unión sexual. Se busca un compañero o compañera para la vida. Y respecto de la educación de la prole, dirá que el hijo necesita el aporte tanto del padre como de la madre para su educación. Este bien tan perfecto de la amistad conyugal y de la armonía familiar es fruto de la castidad, tanto cuanto las impide la lujuria. ¿Por qué es pecado la irracionalidad? Porque se opone a un orden de la razón coincidente con la voluntad de Dios para nosotros. Es desobediencia a sus mandamientos profundamente racionales, es decir, acordes a nuestra naturaleza. Respecto de la necesidad de los actos corporales, dirá Santo Tomás que algunos son necesarios siempre y para todos, como el comer, para mantenerse vivo y en salud, lo cual requiere la virtud de la templanza. Otros, como el uso moderado de la sexualidad, es necesario y racional solo con miras a la procreación, es decir, al bien de la especie, en algunos, no en todos. Luego, Santo Tomás se refiere a grados en la gravedad del acto lujurioso, según la distancia del orden natural y según la injusticia que se comete. Injusticia aquel con quien se lleva a cabo el acto, injusticias al cónyuge en el caso de la infidelidad, injusticia de la anticoncepción, injusticia del aborto, la injusticia de la concepción de un hijo fuera de la vida familiar. Pero la lujuria no solo daña la virtud de la justicia y de la prudencia, sino también, como vimos, la virtud de la fortaleza, aumentando la pusilanimidad, la cobardía, la debilidad, el miedo, la desesperanza. Ese hágase que preceptúa la prudencia, si bien no es un hágase creador, realiza el bien, lo establece, le da vigencia en la realidad. Cada pequeño acto virtuoso integra nuestra vida personal, la encamina y a la vez beneficia la vida comunitaria. Como terapeutas estaremos atentos a cuidar el desarrollo de la virtud de la prudencia en nuestros pacientes. Los ayudaremos a disponer bien la voluntad con su función de amar el bien espiritualmente y de gobernarse, proveyendo a la continuidad de su camino existencial. Los ayudaremos a purificar su imaginación de la divagación mental y de la fantasía para disponerla al conocimiento de la verdad y disponerla a su destino contemplativo. El intelecto es el que estructura nuestra vida anímica en salud y mediante la salud del alma, la del cuerpo. Reforcemos en nuestros pacientes la comprensión de la primacía de la virtud de la prudencia en sus vidas. Si esta virtud se ha hecho invisible en nuestra cultura, es debido a la influencia de la carne, el mundo y el demonio. Sabemos que sobre una afectividad debilitada por la irracionalidad de los vicios y pecados, es fácil para el enemigo tentador avanzar en el alma, llegando a obsesionar, provocar visiones y muchas otras perturbaciones.
Su meta es provocar o agravar las distorsiones en la vida personal para alejarla de Dios. Si hemos entendido que la lujuria funciona como una ficción directriz que lleva al hombre a ejecutar actos irracionales, destructivos de la integridad de su alma, ayudaremos al paciente no solo a verlo en las circunstancias de su vida, sino que lo alentaremos a vivir la castidad, esa prudencia que corona tanto la vida religiosa como el sacramento del matrimonio, signo del amor esponsal de Cristo por la Iglesia y por cada una de nuestras almas. El matrimonio tiene causas y motivos que se integran armoniosamente con su fin natural, que es la procreación y la educación de la prole. Esta realidad siempre subyacente, iluminada por su fin sobrenatural, que inunda de sacralidad y beatitud todo un devenir terrenal con destino eterno. Si consideramos este destino sobrenatural de la prudencia, y si consideramos que Dios infunde una prudencia sobrenatural infusa en el intelecto práctico para ordenar nuestras acciones al fin sobrenatural, porque aún las virtudes teologales necesitan de la prudencia respecto del modo en el cual ejercerlas estas virtudes, como ejercer la caridad especialmente, no dudemos como terapeutas en favorecer esta virtud, la prudencia áuriga de las virtudes. Dada la divulgación y la promoción del vicio de la lujuria en nuestra cultura, será frecuente que encontremos en las vidas de aquellos a quienes prestamos nuestro servicio terapéutico la relación entre sus actos lujuriosos y sus imprudencias. Este será para ellos un punto de partida de su camino de recuperación personal, saneando los hábitos viciosos a la luz de la verdad de las cosas en tanto buenas y desarrollando así las virtudes correlativas. En nuestra cultura lo placentero, lo fácil, lo bienestante se alcanzan lejos de toda racionalidad y lejos de Dios. La reflexión sobre la bondad de nuestros actos y sobre su adecuación a la realidad dada y a la voluntad de Dios, que será una reflexión necesariamente orante, nos permite captar el orden que está en la creación, en las cosas por hacer, y ajustarnos a ese orden nos ordena interiormente hacia nuestro fin en el bien supremo. Ayudemos pues a nuestros pacientes a conocer la bondad verdadera en las circunstancias más pequeñas de sus vidas, para que conformándose a ellas descubran en la realidad dada sostén y sustento para su devenir hacia el cielo. Esto es todo. Muchas gracias.